Buenas noches. Vamos a continuar en el estudio del Evangelio según Juan. En esta noche vamos a ir al capítulo 8. Capítulo 8, versículos 21 al 29. Bien, entonces Juan 8, capítulo 8, versículos 21 al 29. Bien, si todos lo tienen, dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hasta acá en esta noche, con la ayuda del Señor, y como hemos orado, oramos para que el Señor nos ayude. Casi 40 años, si no me equivoco, hace que se vivió una de las catástrofes producidas por el hombre que jamás, al menos la historia que nosotros conocemos, ha ocurrido. En la vieja Unión Soviética, ¿se acuerdan? En Ucrania, un día, creo que en el 86, si no me equivoco, esto no lo he verificado, en Chernobyl, ¿se acuerdan muchos? Algunos hemos visto algún documental, creo que era el reactor 4, como explotaba, no sé si es la palabra, pero explotaba. Y lo que me llama la atención, por lo cual pensaba, es que, bueno, en ese tiempo, y como típico modelo de la Unión Soviética, la ciudad que estaba a 3-4 kilómetros de ahí, de Chernobyl, de la central nuclear, yo la tengo anotada acá, Pripyat, algo así se llama, Pripyat, esa ciudad que muchas veces hemos visto documentales que hoy está abandonada, y como les decía, como típico modelo de la Unión Soviética, dice que tardaron 3 días en evacuar la ciudad. Es decir, había ocurrido lo que ocurrió, ¿se acuerdan? En ese simulacro que salió mal, y había, no sé si es la palabra reventado, pero supongamos que es reventado ese reactor, y la ciudad, que estaba a un par de kilómetros de ahí, estuvo 3 días en ser evacuada. Dice que muchos se sorprendían porque veían las luces y todos les gustaba, o de alguna manera era algo extraño, y la gente siguió haciendo su vida normal. La gente siguió haciendo su vida normal. De hecho, y por eso la traía, una de las cosas que de verdad que hasta me duele, en esos 3 días hubo un desfile en la escuela
una de las escuelas de la ciudad. Los niños salieron a desfilar por la calle, siendo ignorantes de la condición, de la extrema condición a la cual estaban siendo expuestos, que era la radiación. Y bueno, después de 3 días dieron como a conocer lo que no querían dar a conocer, pero ya era demasiado tarde. Habían estado 3 días expuestos a esa radiación y con esa condición. Y aun cuando de alguna manera lo que pasó en esos 3 días ilustra lo que nosotros hemos leído, no se compara. Y es lo que vamos a ver en nosotros en esta noche. Es la condición, o mejor dicho, la peor condición que el hombre puede estar. Aún cuando veo eso, y a mí, no sé si a ustedes les pasa, algunos hemos visto documentales y a mí me parte el alma ver hasta juguetes, ¿no?, que quedaron en la ciudad porque los niños tuvieron y muchos de esos niños murieron. Aún cuando eso nos parte el alma, lo que muestra Juan capítulo 8, versículo 21, es algo que no se puede comparar, ni se compara con lo que pasó hace prácticamente 40 años atrás. Porque lo que nosotros hemos leído es la peor condición en la cual se puede encontrar el hombre. Y con la ayuda del Señor lo vamos a ver. Y lo vamos a ver en esta manera, lo voy a dividir por una cuestión de tiempo en esta manera. En primer lugar, en esta condición extrema del hombre, él puede estar equivocado en su destino. El primer punto que vamos a considerar es que el hombre puede estar equivocado en su destino. También vamos a ver que, y de hecho el Señor Jesucristo lo enseña, que todos los hombres que están en este mundo y son de este mundo van a morir en sus pecados. Miren si no es lamentable. Y tercero, lo que vamos a ver es que el hombre, aun cuando no es consciente en su totalidad, decide rechazar a Jesús. Miren si esta no es la peor condición en la cual puede estar el ser humano. Y eso que, bueno, con la ayuda, como les digo, del Señor, es lo que vamos a ver. Dice los primeros 2 versículos que hemos leído: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, le dice el Señor a estos hombres, vosotros no podáis venir. Y dice que decían los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? El Señor le está declarando esta gran verdad, que Él va a morir en la cruz, que va a resucitar y que se va a ir con el Padre, ascendiendo al Padre, lo que nosotros sabemos, a disfrutar de esa gloria que Él tuvo siempre en la eternidad, en aquello que nosotros llamamos cielo. Y no tan solo eso, sino que esta verdad continúa porque les dice, a ustedes, donde yo voy, ustedes no van a venir, van a morir en sus pecados. Todos nosotros vamos a morir por los pecados. ¿Sí? Y aun cuando hemos sido redimidos del pecado, no estoy diciendo nada nuevo, nos enfermamos y todos los que estamos acá vamos a terminar en el cementerio, ¿no? Estoy diciendo una verdad. Ahora, el gran problema de estos hombres es que mueren en sus pecados, no por su pecado, en sus pecados, y esos pecados los condenan. Y como dice, me van a buscar, pero no me van a encontrar, porque donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y ante esa verdad, ante esa verdad, los judíos responden y dicen, versículo 22, lo hemos leído, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Esta es una respuesta un tanto sarcástica ante la verdad que les dice el Señor de parte de los judíos. ¿Acaso se matará a sí mismo? La NTV lo traduce también para que nosotros entendamos,
Dice 8:22 en ETV, ¿estará pensando suicidarse? ¿Sí? Vamos estudiando, ¿no? El Señor les dice esta verdad y ellos responden sarcásticamente y dicen, ¿qué? ¿Acaso Él se va a suicidar? ¿Se va a quitar la vida? Y aun cuando nosotros tal vez no entendemos, por ahí nosotros tenemos, como por así decirlo, tenemos que estudiar para entender o meternos en el pasaje. Para los judíos, ellos aborrecían el suicidio y creían que cuando una persona se suicidaba iba hasta lo extremo del infierno. No es el mío, no, bien. O sea, no es que iban a ir al infierno, sino que iban a estar en lo más bajo del infierno. Miren, nosotros citamos mucho a Josefo, un historiador, ¿sí? Él, como bien judío, pensaba esto. Dice Josefo, el historiador judío del siglo I, yo se los leo, reflexionó en esta creencia convencional. Decía él como judío, pensando, como les digo, pensando que aquellos que se quitaban la vida iban a ir a lo profundo del infierno. El Hades recibirá en sus lugares más oscuros las almas de aquellas manos que han actuado con locura contra sí mismas. Y él lo escribe en un libro muy conocido de él que se llama La Guerra de los Judíos. Ahora, pensemos una vez más con esto en este versículo. Ellos, los judíos, habían entendido que el Señor Jesucristo estaba hablando de la muerte. De hecho, Él se los dice explícitamente, la muerte. Ahora, ante la muerte, ellos también entendían, bien se los dijo el Señor, que después de la muerte no se iban a ver nunca más. ¿Sí? Lo dice el pasaje. No se iban a ver nunca más. Entonces, ante esto, que ellos tratemos de pensar como los judíos, ante esto, ¿qué decían ellos? Esta persona se va a suicidar y va a ir a lo profundo del infierno porque nos está diciendo que no lo vamos a ver más. Ahora, si el Señor Jesucristo, estamos pensando como los judíos, si el Señor Jesucristo va a ir al infierno, y no tan solo al infierno, sino que a lo profundo del infierno, y nosotros no nos vamos a ver más, ¿a dónde pensaban los judíos que iban a ir? Al cielo. Los judíos pensaban al cielo. Entonces, cuando el Señor les dice, ustedes van a morir y yo no los voy a ver más, ellos decían, si nosotros vamos al cielo, entonces si no nos vamos a ver más, Él va al infierno. Dice un comentarista, y nos ayuda a entender un poco más esto, hablando de los judíos, como suponían que iban para el cielo, los judíos, sugerían burlonamente que Jesús hablaba de matarse, en cuyo caso Él iría al infierno. Y esto es lo primero que yo quiero ver en estas personas. Tenían un concepto equivocado de su destino. ¿Se dan cuenta por qué? Y ya vamos a ir desarrollando un poco más el punto, pero hasta ahora podemos ver, imagínense la condición de una persona que está equivocada de su destino. No sé si a ustedes les da lástima, pero muchas veces charlamos con personas que sabemos que no son cristianas, que sabemos que tienen un concepto de la vida y están seguras que se van al cielo. No hay una condición más horrible que una persona que está equivocada en su destino eterno. Y ellos decían, nosotros nos vamos a ir al cielo. De hecho, los judíos tenían un concepto un poco distorsionado de la manera de ir al cielo. ¿Se acuerdan ese llamado joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, y el Señor indaga y el mismo joven sabía que hacía muchas cosas. Lo único que estaba esperando era una confirmación porque hacía muchas cosas. Este era el concepto de la gran mayoría de los judíos. ¿Qué hacer para ganarse el cielo?
Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Y mire cómo comienza el versículo y dice, a unos que confiaban estoy leyendo Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, un religioso y un gran pecador. Como el publicano, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo no soy, decía este hombre, ladrón, injusto, adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Versículo 14. Os digo que hablando del publicano, que se consideraba un pecador, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También podríamos leer Tito capítulo 3, versículo 5, y si puede ser en la NTV. Tito capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, esto tiene que quedar claro. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. No por nuestras acciones justas, no por lo que nosotros, como me encanta, como dice la NTV, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Una vez más, la peor condición en la cual se puede encontrar un hombre es estar confundido o estar equivocado en dónde es su destino. Estos hombres se jactaban porque pensaban que iban al cielo, que se lo habían ganado por sus propias obras. De hecho, aún pensaban que se los habían ganado el cielo por ser hijos de Abraham. Y la palabra es clara, y como bien dice acá Tito, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Él nos ha justificado. Y miren cómo cambia, y me gusta mucho, y voy a leerles Hechos capítulo 16, cómo cambia la idea de la cual los judíos tenían. Dice Hechos 16, ustedes se van a acordar cuando estuvo Pablo preso, Hechos 16, 30 al 31, ¿se acuerdan? Ese guardiacárcel, podríamos decir, en los tiempos actuales, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tenés que ir a hacer esto, tenés que ir a la iglesia, tenés que hacer esto y esto, lo otro. No. Dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo segundo que podríamos también considerar es la declaración del Señor Jesucristo, no tan solo a aquellos que están equivocados en su destino, sino a todos aquellos que están en este mundo. Dice versículo 23, y les dijo a estos mismos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Una y otra vez el Señor le está diciendo, ¿no?
moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Está diciendo, ustedes son de abajo, es decir, ustedes y yo no hay nada que tengamos en común. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y ahí yo se los leo la palabrita, esta palabrita mundo es la palabrita cosmo, que es muy importante, ¿no? En el Nuevo Testamento y de hecho en Juan, como estamos estudiando. No es la palabra, no hace referencia a la creación, sino hace referencia al sistema, ¿no? El sistema espiritual, este sistema invisible que está controlado por el mal y que es opuesto a Dios. Miremos juntos, hablando de este mundo, Juan 12:31, para ver algunas características. Estamos hablando entonces no la creación, sino que el mundo hace referencia a todas las personas que están en él. Ahora es el juicio de este mundo, no la creación, sino que el sistema, las personas. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Una de las características que tiene este sistema que está controlado por el príncipe de este mundo y es Satanás. Juan 1:10. Son versículos que nosotros, y de alguna manera conceptos que nosotros entendemos. Y acá tendríamos que estudiarlo, ¿no? Porque tres veces se menciona la palabra mundo, las dos primeras, y ya van a ver que cuando lo leamos les va a ser familiar, habla del mundo como creación, y la tercera habla del mundo como personas, como este sistema del cual estamos hablando. Miren, cuando los lea lo van a entender. Dice, en el mundo estaba, el mundo físico, y el mundo por él fue hecho. Nosotros vemos en Génesis que él creó el mundo, pero hablando del mundo, de este sistema de personas, dice, pero el mundo no le conoció. Entonces, en primer lugar, hemos visto que el mundo, las personas que viven en él, están bajo, su príncipe es Satanás. No tan solo que están bajo el dominio de Satanás, como príncipe de este mundo, sino que abiertamente rechazan a Jesús. Las personas, y ustedes van a entender, porque no hace falta irse muy lejos o no hace falta dar muchos conceptos, estoy seguro que cada uno de nosotros puede decir, es verdad, las personas en las cuales yo me rodeo rechazan a Jesús. Y otro versículo, y último, todos se están dando cuenta que estamos hablando todos versículos de Juan 3:19. Este es un lindo versículo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué tremendo este versículo, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No tan solo que nos enseña el concepto que estamos hablando, que el mundo son los mismos que los hombres, lo menciona el pasaje, nos está diciendo también que los hombres amaron más las tinieblas y el príncipe de las tinieblas que la luz, y que la luz en Juan es Cristo. Ahora, todo eso tiene una consecuencia, ¿y qué es? Todos estos hombres están bajo, ¿qué cosa? Condenación. ¿Por qué? Porque han rechazado al Señor Jesucristo. Porque han rechazado la luz. Porque han amado las tinieblas. Y esto es lo que está diciendo, y esto es lo que quiero que pensemos, hermanos, hermanos y amigos. Miremos esta condición en la cual se puede encontrar y se encuentran los hombres, y como aquellos pobladores de la ciudad de allá cerca de Chernobyl, que vivían su vida y no se daban cuenta que estaban expuestos a algo que les iba a traer consecuencias.
y hacían su vida normal. Pero aun cuando esto, como dijimos al principio, es desolador y entristece ver cuántos niños murieron, nada se compara con el cuadro que nos estaba mostrando Juan 8, que los hombres, todos los hombres en la condición de este mundo han aborrecido a Cristo, han aborrecido la luz y han hablado y han amado las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y ahora esto trae consecuencia, dice que es la condenación de los hombres. Es el lago eterno, es el sufrimiento eterno. Juan lo dice, Juan, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Moriréis en vuestros pecados. El pecado más grande que puede cometer un hombre es no haber creído en el Hijo de Dios, haber rechazado la luz. Y yo creo, y esto no puedo tal vez argumentarlo, pero yo creo que en la eternidad, en el infierno, por eso para mí es uno de los pecados más graves, las personas que van a pasar su eternidad en el infierno no se van a acordar si robaron una gallina, no se van a acordar tal vez si se engancharon del cable, sí se van a acordar eternamente el pecado más grande que puede cometer un hombre, que es haber rechazado la luz. Y en la eternidad se van a estar acordando de que un día escucharon el Evangelio y lo rechazaron. Miren si no es tremenda la condición en la cual se encuentran los hombres. Juan 3:36, ¿quién lo puede leer? Solo para un texto más. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, hablando de este gran pecado, de no creer en Cristo. Ahora, considerando las dos cosas que hemos visto, o los dos puntos que hemos visto, equivocados en nuestro destino, hablando de los hombres en general, y la condenación hacia el mundo por rechazar a Cristo, tendríamos que, y cada uno de nosotros podría hacerlo, tendría que hacerse esta pregunta, y está muy buena, yo me la hice, es también, de hecho, mal formulada, ¿no? ¿Por qué tendrías que ir al cielo? ¿Por qué tendrías que ir al cielo? No la respondan, pero piensen, ¿por qué tendrías que ir al cielo? Entonces tal vez alguno puede decir, y porque yo he sido una persona religiosa, he hecho buenas cosas, y muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero yo pienso, cuando digo esto, en la iglesia tradicional, ¿no?, de la Argentina. Vamos a ir un poco más, porque he sido evangélico, porque estuve en el grupo de jóvenes, porque no tan solo iba los domingos, sino que iba los jueves, los miércoles, iba los sábados. Por eso tengo que ir al cielo. Nosotros vemos que acá hay un grupo de religiosos, pero religiosos en serio, religiosos en serio, que estaban equivocados en su destino. Podríamos decir, bueno, porque soy una buena persona, y hablando o comparándome o soy una mejor versión de mí. O sea, vos porque no me conociste, Manuel, pero yo antes era esto, por eso tengo que ir al cielo. En el infierno van a haber buenas personas que hicieron muy buenas cosas, pero en el infierno no va a haber personas que fueron más buenas que Cristo. Y aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que son nuestros pecados han sido justificados, lo que pasa en la justificación es que la santidad de Cristo es puesta a nuestro favor. Y cuando Cristo nos mira, no nos mira una mejor versión de nosotros, sino que nos mira y nos mira en, como dice Efesios, en Cristo Jesús. Ahora, esto tiene que ser consuelo para cada uno de nosotros. Una vez más, ¿por qué tendrías que ir al cielo? Y si esta pregunta está más formulada, la respuesta, la que voy a dar, ilustrando un poco, saben que no es así.
Pero si nos presentáramos en el cielo, en la puerta del cielo, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero si nos presentáramos en el cielo, en la puerta del cielo, y nos preguntara alguien, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? La respuesta sería muy fácil y muy simple. Porque Él me lo prometió. Él me lo prometió. Porque Jesús me lo prometió. Por medio de la obra de la cruz es que yo, como hemos visto, soy justificado, no como los judíos, no mi propia justicia, sino que su justicia a mi favor. Miren, Juan capítulo 17, versículo 16. Yo se lo pueden leer de ahí de la pantalla, vamos. Y pensaba esto, yo no sé si logramos ver cuán tajante es el Señor en estos versículos que hemos considerado del 21 para marcar el contraste, ¿no? De decirle, ustedes conmigo no pueden venir, ustedes son de acá, yo soy de allá, ¿sí? Lo hemos visto, y no tan solo que yo me voy para allá, sino que ustedes van a morir en sus pecados. Y ahora el Señor Jesucristo, cuando le ora al Padre, dice esto, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, ahora aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, no está esta división porque nosotros no somos de acá. Pablo lo dice a los filipenses, ¿se acuerdan? Filipenses capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía, aun cuando vivimos acá, ¿dónde está? En los cielos, donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el versículo 21, cuando lo miremos a Él, vamos a ser transformados, no hay una puerta, pero sí vamos a ser transformados a su imagen y en el cielo vamos a ser todos glorificados. No va a haber buenas personas, van a haber Cristos. Obviamente que Él es digno de toda adoración, Él es digno de toda alabanza, pero si vamos a estar en el cielo es por su justicia. Si nosotros esperamos el cielo y nuestra convicción está que si morimos hoy vamos a estar en la eternidad con Él, tenemos esa certeza, una vez más, es porque no depende de nosotros. Y qué bueno es que nosotros y cada uno de nosotros en esta noche pueda al mirar este cuadro, déjenme decir, horrible de la humanidad, poder decir nosotros o yo tengo la esperanza que voy a estar con Cristo en la cruz. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Miren la respuesta que le da a los judíos. Mirá, hermano, la respuesta que te da el Señor. Y esto una vez más, porque la palabra la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra nos tiene que alentar. Y si seguramente hemos vivido en estos días algo tal vez difícil, alguna situación que tal vez nos supera, escuchemos esto como consuelo a nuestra alma. Tal vez estamos cargados, tal vez tenemos un cuadro desolador, pero ante este cuadro, lo que el Señor Jesús está diciendo y te está diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros, voy pues a preparar lugar para vos. Y si me fuera y os prepare el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo. Y miren lo hermoso que para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que pasamos, como bien dice Hebreos, en esta tierra no se compara con lo que vamos a experimentar acá. En la eternidad, Él dice, yo voy a pues preparar lugar para ustedes. Lamentablemente a estas personas les dijo, ustedes van a morir en sus pecados, yo no los voy a ver más. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, nos dice, los tomaré en mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bendición, ¿no? De aquellos hijos de Dios. Y por momentos podríamos pensar, bueno, está bien, pero qué palabras duras que el Señor les da a estos hombres. Bueno, en primer lugar, vemos que estaban endurecidos, pero aún así, ¿cómo este Señor
has sido tan duro con ellos? Bueno, la pregunta o nos tendríamos que decir, ¿qué sería mejor? ¿Que el Señor palmeara sus espaldas o que los confrontara con la verdad? Nadie que vea a otra persona, si yo veo a un chico o alguien ve a alguien que está por cruzar la calle y viene un auto, ¿qué sería mejor? ¿Gritarle o decirle con voz amable, apacible, tené cuidado porque te pueden chocar? Y es muy probable que decirle con voz fuerte para que me escuche y para que de alguna manera sienta que está en peligro, yo le tendría que decir las cosas en verdad. De hecho, por una de las razones por la cual nosotros he leído, hay muchos versículos, ¿no? Pero hablando del mundo, hace un ratito, he tomado, la mayoría de los versículos eran de Juan, porque Juan también toma lugar para escribir la relación que tenía Dios con este mundo que estaba condenando. ¿Qué dice? Esa relación, ¿qué relación había de Dios hacia el mundo en Juan? ¿Quién dijo? Amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces dijimos que, repasando, ya terminamos. Personas que están equivocadas en su destino, personas que bajo este mundo están condenadas y viven como si nada, y personas que deciden, con esto terminamos, rechazar a Jesús. Pero lo difícil o lo lamentable, mejor dicho, es que ignoran quién es Jesús. Entonces dice el versículo 25, entonces le dijeron, aun cuando él les decía todo esto, y acá tenemos que ver una vez más el sarcasmo, el Señor le está diciendo esta gran verdad y ellos le dicen, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Bueno, y el Señor le dice, no se queda callado y le responde lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar, versículo 26, de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El Señor Jesucristo, en todo el Evangelio de Juan hemos estudiado que Él les ha dicho quién es Él. Yo se los leo. Él les ha dicho que Él es el pan de vida, yo soy el pan de vida, como dice acá, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy de arriba, yo soy antes que Abraham, yo soy el que doy agua de vida y esta vida eterna, como hemos estudiado. Todo el tiempo el Señor Jesucristo le dijo quién Él era. Y aún más, y esto es lo maravilloso, algo que no vamos a poder estudiar en esta oportunidad, pero presten atención, Él les habla de la Trinidad. Él les habla acá de la relación del Padre con Él en cuanto a que el Padre lo envió al mundo. Esto es por ahí tal vez nosotros rápidamente no lo podemos dimensionar, pero yo se los leo. Pero no entendieron que le hablaba del Padre. Versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, miren lo que le está revelando Jesús a estos hombres. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aun cuando Él les declaraba y se revelaba de esta manera, ellos decían burlonamente, ¿y quién sos vos? ¿Y quién sos vos? Qué tremenda la condición de estos hombres. Hermanos, termino con esto. Que podamos en su palabra mirar este respiro que el Señor nos da. El Señor nos alimenta y como hemos orado y cantado por su palabra. El Señor
obviamente que Él obra en nuestras vidas y puede cambiar lo que está, seguramente, tal vez mañana nos levantamos y hay otro panorama, pero tal vez no. Tal vez cambiaron las cosas que me estaban haciendo mal, no sé. Y el Señor no lo ha determinado que suceda así. Pero sí ha determinado que nosotros como hijos de Dios encontremos esta bocanada de aire fresco en su palabra y que seamos alimentados. Y querido amigo, con esto sí, ya termino. Rogamos al Señor que puedas ver tu condición. Que puedas ver tu condición. Y es la invitación de Cristo a venir a Él. Que no, aun cuando Él, como hemos visto en los versículos 25, Él ya les había dicho que Él era esa agua que va contra la sed espiritual, que Él era ese pan que uno comía y no iba a volver a tener hambre, que Él daba vida, que Él era sobre todos los hombres, que no puedas ser indiferente a esta realidad y digas, ¿quién es este Jesús? Clamamos de verdad, rogamos al Señor que tengas luz, que el Espíritu toque en tu vida porque nosotros creemos en la palabra de Dios. Creemos que este libro es verdad y que muestra la peor condición del hombre, que un hombre que no tiene esperanza, un hombre que va hacia un destino que es, como hemos leído, el infierno mismo, que hoy puedas aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Que el Evangelio transforme y que puedas salir con la esperanza que tenemos nosotros. Mañana muchos de nosotros tienen que seguir con sus quehaceres, pero leer su palabra es un respiro para nuestra alma, para nuestro espíritu. Que el Señor nos bendiga.